Posmodernidad. La posmodernidad es, con la caída del bloque soviético, dicen vamos a destruir el sistema porque no somos felices. Con este implementemos uno nuevo. Los posmodernistas, o sea, la extrema izquierda, se une de forma sistemática con los premodernistas, los que nos quieren hacer regresar a la Edad Media. ¿Contra quién? Contra la modernidad. Por lo tanto, la alianza entre premodernistas y posmodernistas es completamente lógica. ¿Qué los une? El odio. Pero hay una tercera razón. Nosotros sabemos que hay varios modelos de antisemitismo. El modelo español, que es antisemitas sin judíos, se llama el modelo fantasmal. Antisemitismo conspiracional en Rusia. Los judíos están detrás de todo. Los protocolos de los aviación. El antisemitismo que vemos ahora es nuevo. Y es un antisemitismo que dice lo siguiente. Si en el pasado odiamos a los judíos porque creíamos que ellos mataron a Jesús, que es el antisemitismo cristiano antiguo, y los nazis que pensaban que los judíos son una subraza y por lo tanto odiamos a esa raza que se aprovecha de los creativos, nosotros odiamos los valores occidentales. Odiamos la democracia, odiamos la modernidad, odiamos el progreso. ¿Y qué amamos? A los pueblos aborígenes. Amamos la comida naturista. Cuando nosotros revisamos quién representa los valores occidentales mejor que nadie, terminamos yendo a los judíos. Los judíos somos los valores clásicos de Occidente. ¿Quieres ver en qué está sustentado nuestros valores en Occidente? Ve a la Biblia. Por lo tanto, como odiamos a Occidente, odiamos a los judíos y odiamos a Israel. Es un odio nuevo, que es un antisemitismo nuevo. Por lo tanto, es bastante lógico. Ahora, ¿cómo combatís a alguien que piensa la forma que estoy haciéndolo? Simplemente empezando por dos cosas claras. La primera, no pienses que porque una persona venga desde la extrema izquierda tiene una aureola de intelectualidad. Hoy las extremas izquierdas son analfabetas. Analfabetas, Yo en general, como voy siguiendo a algunos que me atacan seguidos, hay dos palabras que me encanta decirles porque no se atreven a una competencia intelectual porque no tienen contenido. Empezar a hablar, ¿saben qué? Les voy a dar un ejemplo así rapidito. Me llama un periodista de Argentina y me dice: ustedes los judíos están contentos que Osama Bin Laden murió, ¿verdad? Me estaba diciendo judíos asesinos están festejando que Osama Bin Laden fue muerto. No es una pregunta legítima, me estaba diciendo judío asesino, ¿estás contento de eso? La respuesta nerd a esta, que es la respuesta correcta, es: todo hombre de bien debería estar contento que el responsable de 3.000 muertes ya no está entre nosotros. Esta respuesta está bien, es bastante nerd. Lo que le respondí fue más o menos esto. El verdadero líder de Al-Qaeda no es Osama Bin Laden, sino que es Ayman al-Zawahiri. Y Ayman al-Zawahiri impuso el concepto de Jahiliya. Jahiliya es desinfectar al Medio Oriente de los valores que trae el dini, ya sea por la Tagua o a través de la Jihad. Por lo tanto, la vida o muerte de Osama Bin Laden no cambia absolutamente nada. Y escucho una pausita, ¿no? Y me dice: no entendí. Exactamente. Tú háblale del concepto de Medio Oriente a alguien que él no es religioso y le hablas en quechua. No entiende. Por lo tanto, hay que ganar intelectualmente eso. Y lo segundo es: el antisemitismo se derrota por dos medios. En Israel por tres, ustedes por dos. El primero es por una buena educación. Proyectos como por ejemplo el Museo de Tolerancia, en donde mostramos lo que crea el odio, es un proyecto educativo que sirve para luchar contra ese odio tan antiguo. Ante todo, la educación. Hacemos buen trabajo de educación, no solamente hacia afuera, también hacia adentro. Y lo segundo, por la ley. Ustedes escucharon cuando me presentaron, dijeron que estoy estudiando abogacía. Sí, porque como no tengo problema, voy a empezar a demandar gente. Y necesito un título para eso. Entonces voy a empezar, ¿te gusta odiar a los judíos? Vas a ver con un precio por odiar a los judíos. Entonces lo que voy a hacer es, ¿por la educación o por la ley? Por ejemplo, ahora estamos con un grupo de abogados, que de hecho fue mi profesora de la universidad.
que me sigue como fan de Instagram. Me tocó un examen y me dice, ahora que terminé te quiero agradecer por la ocasión de vuelo. Era judía, yo no sabía. Y con ella estamos escribiendo una carta. Ustedes saben que en una demanda ustedes pueden presentar una alegación como simpatizantes de una causa. Tiene un nombre en latín que no lo sé. Seguramente ir a Nietzsche que está para la causa. Estamos preparando un recurso para abogados de Argentina estar en contra de lo que está diciendo Sudáfrica porque consideramos que es ilegal. Cuando usted dice, ¿pero qué puede hacer la comunidad judía para poder oponerse? Bueno, un buen estudio de abogados de acá, diciéndole claramente que lo que está diciendo Sudáfrica es ilegal y que no respeta la ley internacional. Eso va a ocupar las portadas de varios periódicos, abogados mexicanos en contra de Sudáfrica. Es suficiente para criticar al gobierno sin necesidad de criticarlo. La educación por la ley. Pero le dije que en Israel tenemos un tercero. Educación por la ley o por la fuerza. Nosotros no vamos a dejar que nos maten. Muy bien, próximo. Entonces, ¿cuál es nuestro principal problema? Nuestro principal problema no es Hamas. Nuestro problema es Hezbollah. Y Irán está detrás. Hamas tiene alrededor de 30.000 soldados. Hezbollah tiene 100.000 soldados, de los cuales 2.500 a 3.000 son las fuerzas Rajuan. Están entrenadas para combatir, pero combatieron para salvar a Assad en Siria. Tienen 200.000 cohetes, de los cuales más o menos 10.000 son misiles. Tienen capacidad de GPS para disparar donde quieren y con capacidad de portar 500 kilos de explosivos en la cabeza. Hezbollah es un problema para nosotros. Es por eso que creo yo, subjetivamente, que Israel está buscando una guerra con Hezbollah ahora. Porque ¿cómo le pedís a los ciudadanos israelíes que vuelvan a sus casas en el norte si del otro lado de la frontera tienes a alguien que es peor todavía que los Hamas? No se extrañen que termine la guerra en la Franja de Gaza, que Israel le dio feriado a varios reservistas, porque nos estamos preparando a algo mucho más grande. Perdón que sea pesimista, pero estoy convencido que la población de Israel ahora quiere terminar con las amenazas inmediatas que tiene el norte y el sur. Y estamos preparados. Creo que la población está mucho más preparada que el gobierno. ¿Cómo le pedís a un ciudadano de Metula que vuelva a su casa si del otro lado de la frontera está Hezbollah? A menos que Hezbollah entienda que vamos a por todas y se vaya para el norte. Puede ser. Muy bien, próximo. Vamos ahora a la última parte y son las consecuencias. Yo creo que va a haber varias consecuencias a esta guerra. Primero, el mapa político de Israel se va hacia la derecha. Yo creo que si hay elecciones hoy en Israel, es probable que Netanyahu no se presente como el líder del Likud, o quizás sí, porque si hay alguien que tiene la capacidad de revivir como el ave Fénix, es Benjamin. Yo, Gabriel, no quiero que Netanyahu sea primer ministro, yo creo que es inaceptable 1.200 muertos de nuestro lado. Gabriel piensa eso, pero puede ser que si alguien en este pueblo es capaz de resurgir de esto, es él. Creo que la carrera política de Netanyahu está liquidada, pero le puse 2 signos de pregunta porque no sé. Creo que el votante israelí se fue para la derecha. Creo también que todo el campamento pacifista en Israel, esos que hablaban de vamos a convivir con los palestinos, creemos Singapur, la Franja de Gaza, paz, amor, rock and roll, encendido una linterna y cantemos la canción de la amistad, ese campamento creo yo que no va a tener muchos votos ni popularidad en la opinión pública israelí, por lo menos durante un tiempo. Y por último, está el trauma que están sufriendo ustedes, porque por primera vez en muchos años sienten que el Estado que ustedes defienden y que supuestamente, en caso de que ustedes sufran algún tipo de peligro, ha sido golpeado, quizás piensan que no podemos defenderlo de la forma que nos deberíamos defender. Yo digo la verdad, en ese sentido creo que el Estado de Israel hace tiempo que tiene que invertir mucho más en la comunidad judía de la diáspora, porque ahora el fuerte somos nosotros. En el pasado las comunidades judías eran mucho más fuertes que Israel, ahora el fuerte somos nosotros. Tenemos que invertir mucho en las comunidades judías de la diáspora en varias cosas. Por ejemplo, en educación. Y por otro lado, la comunidad judía de la diáspora está claro. A ver,
Si ustedes comparan vuestra comunidad con la comunidad judía norteamericana, ¿quién está sufriendo más trauma? ¿Ellos o ustedes? Ellos terriblemente. Hay un montón de judíos que eran liberales que ahora dicen, ahora yo soy conservador, a mí me tocaron el amor propio judío. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué más traumados ellos que ustedes? ¿Quieren responderse a eso? Vayan a las escuelas que ustedes tienen. Ustedes tienen escuelas buenísimas en México y tienen una comunidad que protege a los suyos. Ustedes invirtieron en antivirus. Cuando alguien educa a su hijo y tiene un antivirus de conocimiento y de identidad, la información negativa en contra de Israel no penetra. Tenés un problema de gente de tu comunidad que se ve influenciada por lo que le dice en la universidad, tenés un problema de antivirus. No invertiste de manera correcta tu antivirus. Y hay comunidades que están expuestas a eso. Yo lo que le quiero decir para mí clarísimo es que Israel es mucho más fuerte de lo que ocurrió el 7 de octubre. ¿Saben qué? Intenten hacer un ejercicio de honestidad histórica. ¿En qué momento de la historia nosotros estamos mejor que ahora? Dígame un periodo de la historia que los judíos estamos mejor que ahora. Algunos se atreven a decirme el rey Salomón. Que levante la mano que opina que el rey Salomón estaba mejor. Administrador económico no malo, lo siguiente, pésimo. Terminó su reinado, tuvimos que pagar un montón de deudas porque habíamos construido ciudades sin capital, tuvimos que entregarle a los libaneses de la época, los fenicios, un montón de ciudades porque habíamos gastado de más. Cuando se murió Salomón, su hijo, quiso cobrar impuestos igual, se dividió el país entre Judea e Israel, le construyó altares paganos a su mujer y nosotros decimos que el rey Salomón era el más inteligente de nuestros reyes. Imagínense lo que era el resto. El rey Salomón, por supuesto que era un gran rey, pero no nos engañemos, ahora somos una potencia militar en serio. La capacidad bélica de Israel no es el 7 de octubre. Para hacer una capacidad bélica, tú tienes que tener capacidad económica. ¿Saben cuánto está cobrando hoy de sueldo promedio en israelí? No digo nuestro cónsul que cobra el triple, pero un israelí a pie. No, por decirle, el primer ministro de Israel no confía en algunas cosas del ministerio y lo seca. Si le preguntan a él cuánto dinero tiene para poder hacer asbará a favor de Israel, terrible. Estos hacen milagros sin dinero. En serio, hacen milagros sin dinero. Yo no sé si podía decir esto, pero como lo sé, un israelí promedio está recibiendo hoy $56.000 de ingresos anuales. Tenemos en reserva de dinero $185.000 millones a $200.000 millones. El dólar está bajísimo en Israel. Nosotros necesitamos que el dólar esté alto, porque pagamos los sueldos en shekel. Nuestro shekel es fuertísimo. Tenemos dinero, cosa que pudimos superar la pandemia, pagándole a nuestros ciudadanos 70% de desempleo si se quedaban en sus casas. Fuimos a comprar las vacunas antes que nadie, porque le dijimos a la gente de Pfizer que le pagábamos 30 en vez de 18 y que nos dé a nosotros para poder distribuir las vacunas en 2 meses. Cosa que es verdad. O sea que de verdad, tú quieres sobrevivir en Medio Oriente, tienes que ser potencia en 4 cosas. Ser potencia militar. Si no tienes armas, te aplastan. Pregúntenle a los kurdos si no. Segundo, tienes una potencia económica. Tercero, una potencia política. Cuando tu primer ministro habla, lo escuchan. Cuarto, la potencia moral. Así sobrevivimos en Medio Oriente. Por lo tanto, no se engañen, lo que pasó el 7 de octubre sí es un golpe terrible para nosotros, pero Israel sigue siendo un país fuerte. Y creo yo que es importante la dirigencia comunitaria exigirle a Israel que cumpla con su mandato. Significa que los ayude de forma activa, de verdad, entre otras cosas, transmitiendo seguridad o transmitiendo unidad. Lo que nos pasó antes de la guerra, que influyó en la explosión de la guerra, que fueron las manifestaciones y todo el tema de la reforma judicial, influyó en la explosión de la guerra de forma determinante, porque el lado yihadista nos vio como débiles. Y no estoy diciendo si estuvo bien o mal la reforma, lo que digo es que influyó. Próxima. Muy bien. 3 cosas a tener en cuenta. UNRWA fue cómplice de Hamas y tiene 30.000 empleados en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Buena parte de ellos son miembros de Hamas,
gastaron desde que se creó la UNRWA 40 a 45 mil millones de dólares. Le podían haber comprado a cada palestino una casa, un auto y un jardín. La UNRWA es parte del problema. La ONU es parte del problema. Lo segundo, vimos una demanda en contra de Israel por intento de genocidio. El genocidio, para poder demostrarlo, tenés que demostrar intencionalidad del violador de la ley y también una demostración fáctica. A ver, no hay delito sin acción. Pensar no es delito. Ahora, ¿qué pruebas demuestra Sudáfrica que Israel tenía una intención? Todo tipo de declaraciones de ministros, políticos, gente de chimento, cosa que es un problema, porque en Israel cada ministro puede llegar a decir la estupidez más grande, que no tiene ningún tipo de influencia, pero lo dijo un ministro de Israel. Y sí, nuestros ministros a veces dicen estupideces. Hay judíos estúpidos. Somos un pueblo normal. ¿Significa que eso significa que el primer ministro haga lo que dijo el ministro de costura? Esa es la prueba de las intenciones. Y las pruebas de la ejecución es la cantidad de muertos, que hoy por hoy es la cifra que da Hamás. La supuesta falta de agua que Israel no le permite a los palestinos. Les recuerdo que el agua de los palestinos no se la da a Israel, pero el 10% del agua que toman los palestinos se la da a Israel y hoy mucho más. Israel se ha preocupado de dejar que fluya el agua, la comida y demás para que no nos acusen de crímenes de guerra. Lo último, una aclaración con el Consejo de Defensa de la Mujer. El papel de las feministas en esta guerra específica fue vergonzoso. Y por lo tanto es importante recordar a todas las almas nobles que una persona es noble cuando es noble siempre. No una especie de amor y de justicia selectiva. O sea, yo defiendo a las mujeres salvo que sean judías. Yo defiendo a los niños salvo que sean judíos. Que eso nos lleva a otra cosa que tenemos que tener bien claro. Uno puede ser premio Nobel de Literatura y ser un imbécil. Tú no puedes escribir bien y ser un inmoral. Puedes ser un jugador de fútbol y no tienes por qué saber de política. Por eso nuestros hijos, cuando siguen a gente en Instagram que se pone a favor de la causa palestina y es un cantante, ¿y qué? Es un cantante, no le pidas que opina de algo que no sabe hacer bien. Sí, te gustaría que él influya a favor de Israel. Sí, pero no tiene por qué saber eso. Muy bien, vamos a lo último. Posibilidades a partir de ahora. Primer problema. La Organización Internacional de Energía Atómica ha anunciado hace 2 días que mientras que toda la guerra esta distribuye, Irán ha aumentado, casi duplicado el enriquecimiento de uranio. O sea que Irán está aprovechando lo que está pasando en el Medio Oriente para avanzar en temas nucleares. Cosa que a nosotros nos pone un problema, porque el gobierno de Israel no tiene la menor duda de que si Irán entra en una fase nuclear, Israel va a atacar. Tercer punto, ¿cuál es el papel de la autoridad palestina? Porque si Israel domina la franja de Gaza, ¿qué puede pasar con la franja de Gaza? Bueno, 3 escenarios posibles a tener en cuenta. El primero, que Israel se queda a conquistar la franja de Gaza y la administra como potencia ocupante. Eso los israelíes no quieren. ¿Alguien quiere eso? Segundo escenario, que Israel entregue, como quiere Estados Unidos, la franja de Gaza a la autoridad palestina. El gobierno de Israel dice que la autoridad palestina es igual de malo que Hamás, con la diferencia que no hace yihadismo. Pero le pagan sueldos a terroristas. Si tú matas a un judío y te envían 25 años de cárcel, la autoridad palestina te va a pagar de sueldo mensual $3.500. Si alguno está pensando en asesinar a alguien de la comunidad, ustedes no cuentan porque no son palestinos. Tendrían que ir a la cárcel para Israel. Digo, ya le quiere ajustar alguna cuenta con el presidente de la comunidad. La pregunta del millón es: ¿qué va a pasar a la autoridad palestina? Tenemos un problema y serio, porque la autoridad palestina está viviendo ahí porque nosotros queremos. ¿Cómo lo sé? Doron de Saula,
¿Vieron la cantidad de veces que Doron de Fauda y Gaby, el capitán Ayub, colaboran con los palestinos? Porque si no fuera por la intervención de Israel, la autoridad palestina es derrocada por el Hamas en Cisjordania también. Están ahí porque nosotros decidimos que es mejor la autoridad palestina que el Hamas. En Medio Oriente no es que hay bueno y malo, hay malo y peor. Les voy a dar un montón de ejemplos. ¿Qué prefieres tú? Un país dictatorial como Egipto, donde el presidente Abdel Fattah al-Sisi es un aliado relativo a Israel, que es una dictadura, o la alternativa, los hermanos musulmanes y el yihadismo. ¿Qué preferís? Al-Sisi. ¿Qué preferís? ¿Los hermanos musulmanes en Jordania o un presidente que no pierde oportunidad, el rey de Jordania, de demonizarnos? En el Medio Oriente no hay bueno o malo. Los únicos que más o menos están haciendo las cosas muy bien y que vale la pena aplaudir es Emiratos Árabes Unidos, que realmente está haciendo una limpieza interna y está fomentando la tolerancia, a tal punto que en Dubái construyeron un lugar que se llama la Casa de Abraham, donde hay una mezquita, una iglesia y una sinagoga en el mismo lugar. Ojalá todos fuesen Emiratos Árabes Unidos. La autoridad palestina es un problema también. No creo que Israel quiera darle a la autoridad palestina dominio sobre la Franja de Gaza. La tercera alternativa que veo es que Israel cree una dirigencia de Gaza, de gazatíes que no sean jamás, que administren la vida civil, y que Israel entre y salga militarmente cuando lo crea conveniente. Este escenario creo que es el más probable. Y por último, entonces, ¿y qué pasa con la paz con los sauditas? Yo no tengo la menor duda que Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. ¿Saben por qué? Porque somos una potencia militar, una potencia económica, porque ellos tienen mucho miedo de Irán y porque estamos viviendo un periodo histórico post-petrolero. Entonces, esto para un mexicano es terrible porque la economía en parte se pase, ¿ok? Pero ¿alguien piensa que en 80 años le vamos a meter gasolina al auto? Quizás sí, porque sale muy barato. Pero los países del Medio Oriente entienden que deben modernizarse, deben diversificar su economía, porque no van a poder hacer frente a un mundo postpetrolero donde el mundo busque energías renovables y que no contaminen. Y por lo tanto Arabia Saudita entiende eso mejor que nadie. ¿Saben por qué me di cuenta? Porque permitieron que las mujeres conduzcan. No es broma, porque la mitad del potencial humano de Arabia Saudita son mujeres. Si no pueden conducir, no pueden ir a trabajar. Y estamos pagando, dicen los sauditas, 1,5 millones de personas como empleados que son taxistas, por no permitirle a la mujer trabajar. O sea que Arabia Saudita está haciendo una reforma interna muy importante. Hoy Arabia Saudita nos necesita a nosotros más que lo que nosotros necesitamos a Arabia Saudita. Pero si firmamos una paz con Arabia Saudita, se van a sumar otros sunitas. Kuwait, Omán, quizás Túnez. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda, la paz con Arabia Saudita no se va a romper, creo yo, por lo que está pasando ahora. Si Dios quiere, durante el 2024 quizás veamos adelante en eso. No tengo la menor duda. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. 3 escenarios posibles. Muy bien. Entonces, tenemos pocos minutos más. Preguntas que sean preguntas. Sí, por favor.